algunas preguntas que nos hacemos en este programa poniendo la mirada fuera del país. Somos, como sabemos, una radio platense, bien concentrada en lo que pasa en el día a día en La Plata, Berisso y Ensenada, pero sabemos que afuera pasan cosas como lo que ha pasado en Israel, lugar donde hubo hasta hace pocas horas, tres argentinos detenidos allí. Vamos a hablar con uno de ellos, con Ezequiel Parecini, que regresó al país en las últimas horas para preguntarle qué pasó y por qué lo detuvieron las autoridades israelíes. Ezequiel, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por tu comunicación, Gustavo. Bueno, vamos a presentarte para el público de La Plata. Vos sos dirigente de Izquierda Socialista, fuiste diputado provincial en la provincia de Córdoba, tu provincia natal, entre 2015 y 2019, ¿no? Sí, así es. Como bien decía, soy dirigente de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, que es nuestra organización internacional a través de las cuales tomamos a las luchas de los pueblos del mundo como nuestras, y fue el marco en el cual pudimos participar de la flotilla global Sumut en los últimos 40 días. Bien, estamos hablando entonces de que sos una persona debidamente informada sobre la situación, con cabal conocimiento de las cosas que están pasando allí. Porque viste que siempre hay un prejuicio instalado por la derecha de que, voy a decirlo brutamente como lo dicen ellos, estos zurdos siempre se meten en cosas que no les importan porque están bien calentitos en Palermo o en Congreso, y entonces se van a ocupar de cosas que no son los problemas que tiene el país. Seguramente habrás escuchado eso o lo vas a empezar a escuchar cuando empieces a tomar contacto nuevamente con la realidad argentina. Bueno, con el currículum que acabas de pasar, demostramos que no es una cuestión de esnovismo, no es un capricho ni es una moda, sino que es algo que a vos te mueve desde la conciencia del lugar político que ocupás. Sí, totalmente. Hemos recibido esos comentarios. Particularmente, por ejemplo, nos sucedió mucho con nuestro compañero Juan Carlos Gringo Giordano, diputado nacional de Frente Izquierda y Izquierda Socialista, que estuvo con nosotros en la flotilla, y que muchos decían, ¿por qué no se ocupan de los problemas del país? El punto está en que nos ocupamos de los problemas del país, acompañamos la lucha del pueblo trabajador en Argentina y tenemos un programa para resolver de fondo la crisis capitalista del país y desarrollar la movilización contra el gobierno de Milei el día de hoy, que aplica un plan al servicio del Fondo Monetario, pero el mismo imperialismo que nos sacude en Argentina en contra del pueblo lleva adelante también, junto con Netanyahu, un genocidio en Medio Oriente. Lo hace desde 78 años con la creación del Estado de Israel para expulsar del su territorio histórico al pueblo palestino, y creemos que esa causa, hoy la lucha por terminar con el genocidio, es una lucha de todos los pueblos del mundo. Es por eso que no lo tomamos de manera artificial, ni de vacaciones, ni de novismo, sino que lo tomamos desde lo concreto, que significa la necesidad urgente de unir la lucha de los trabajadores y de los pueblos en un programa para salir de la crisis capitalista en la que nos impone el capitalismo imperialista, que es más crisis, miseria, hambre, desocupación, destrucción del ambiente, y hoy, en su forma más descompuesta, creemos que es este escenario de genocidio masivo que están llevando adelante contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza, en donde desde hace 2 años ya han asesinado a cerca de 70.000 personas, cientos de miles de personas han sido heridas muy gravemente, e Israel ha asesinado a 2.700 personas en los puestos de distribución de comida. Es por eso que ya acudimos al llamado urgente de la flotilla global Sumut para desarrollar la máxima unidad de acción en solidaridad con el pueblo palestino, con el objetivo de navegar el Mediterráneo para llevar ayuda humanitaria, romper el cerco hambriador con el cual el nazi-sionismo de Israel aplica el genocidio en Gaza y Palestina. Es por eso que navegamos 40 días el Mediterráneo junto con activistas, personalidades, dirigentes de más de 50 países en 50 embarcaciones. Llegamos a tan solo entre 30 y 50 millas marítimas de Gaza, y el pasado 1 de octubre a las 19:30 horas Israel interceptó nuestros barcos para impedir la llegada de nuestras embarcaciones de la ayuda humanitaria a Gaza. Nos detuvo ilegalmente en aguas internacionales y nos trasladaron a las cárceles de Israel, donde estuvimos detenidos 6 días junto con todas
todos los participantes de la flotilla Global Summit. Bien, vamos a poner la mirada hace 2 años atrás, 7 de octubre de 2023. Hubo un episodio que el Estado de Israel calificó como un ataque terrorista, lo cual abrió la puerta a una ciega violencia que va más allá de lo que sería, digamos, lo que podría llegar a entenderse como una defensa de ellos, porque pasa a ser ya un ataque contra población civil, contra gente que no tuvo absolutamente nada que ver con lo que pasó, que es totalmente ajena, que estaba haciendo una vida relativamente tranquila dentro de lo que se entiende por tranquilo en esa zona, y que de repente se vio asediada por el poder militar de una de las primeras potencias del mundo. Contanos cómo en el día a día, si tuviste contacto con la población de allá, con la población afectada, cuáles son las experiencias que recoges de todo eso. Mientras navegamos el Mediterráneo en los últimos 40 días, recibimos con emoción los mensajes, las comunicaciones y reuniones que hacíamos con las personas en Palestina, ya que nos manifestaban su necesidad urgente y su alegría de saber que 50 embarcaciones estaban yendo hacia Gaza para solidarizarse con ellos. Efectivamente, desde hace 2 años, Israel despliega un verdadero genocidio, un ataque sistemático, planificado en contra de la población palestina, particularmente en Gaza. Por eso que Francesca Albanese, relatora de Derechos Humanos por Palestina de la ONU, lo ha calificado como genocidio, y esto está de Vox Populi, y así es, y no puede ya ser ocultado. Es un genocidio televisado en el cual en los últimos 2 años Israel ha detonado un equivalente de explosivos a 8,5 bombas nucleares sobre Gaza, un territorio que tiene 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Ha destruido el 95% de la infraestructura, 70.000 personas han sido asesinadas, no hay hospitales, no hay universidades, se han asesinado a más periodistas en Gaza que en las últimas 2 guerras mundiales. Es efectivamente el plan sistemático, organizado de exterminar a la población palestina, expulsarla de su territorio histórico, y eso ha sido televisado y ha acumulado el repudio mundial, haciendo crecer la movilización en solidaridad con el pueblo palestino en grandes ciudades del mundo, en la mayoría de los países, dando esta movilización mundial una nueva expresión que fue la flotilla Global Summit, la expresión marítima de la solidaridad mundial más grande desde 2007, momento en el cual Israel aplica un cerco, en un bloqueo en contra de Gaza desde 2007. Hubo decenas de flotillas que buscaron llevar ayuda humanitaria, en las cuales fue impedida por Israel, y volvieron a hacer efectivamente lo mismo, esto el 1 de octubre. No permitieron la llegada de la flotilla a Gaza, porque esto significaría el comienzo del fin del bloqueo. Lo impidieron de manera brutal, con la armada, con las detenciones masivas. Entonces usaron el mismo método que utilizan en Gaza en contra de la flotilla Global Summit, que era una acción humanitaria, legal, no violenta, internacionalista, con la que buscamos llegar a Gaza. Entonces repudiamos el genocidio en Gaza, somos expresiones, y nuestros ojos, nuestros corazones están en Gaza con lo que allí está sucediendo, y esperamos que nuestras iniciativas, nuestras acciones que hemos realizado, sea un impulso, un estímulo para que los pueblos del mundo sostengan la movilización hasta derrotar al genocidio en Palestina y conquistemos una Palestina única, laica, democrática y no racista, que conquiste su autodeterminación en su territorio histórico. Hablaste 2 o 3 veces de genocidio, y vamos a recordar a los oyentes que el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Es decir, si acá tenemos que preparar una receta, con esto tenemos todos los ingredientes. Porque una cosa es defenderse, como decíamos hace un rato, defenderse de un ataque, y otra cosa es tomar medidas que conduzcan a la eliminación sistemática de un grupo humano. Entonces, cuando se impide lo que es la llegada de una flotilla con ayuda humanitaria, claramente ya estamos hablando de que la intención es, como bien decís, cometer un genocidio. Esto lo digo porque
siempre pensando desde el otro lado, siempre poniendo al abogado del diablo, te van a decir, bueno, no, pero Israel se defiende, Israel es atacado, Israel es víctima. La respuesta ya está más que clara con esto que acabas de decir y que estamos complementando. Te quería preguntar por la flotilla. 1 de octubre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se presentaron las autoridades? Y bueno, ¿cómo fue el trato que les han dado a partir de entonces? Nosotros estábamos navegando en el Mediterráneo, estábamos en aguas internacionales. El 1 de octubre a las 19:30 horas, la Armada israelí se aproximó con sus embarcaciones militares, con sus barcos de guerra, y con 2 lanchas de aproximación rápida, con aproximadamente 24 soldados para cada una de las embarcaciones. Frenó el curso de nuestras embarcaciones, se subieron al barco altamente armados, nos detuvieron, tomaron el control de la embarcación. En ese momento nos quitaron todas nuestras pertenencias, y con el barco controlado y navegado por ellos, nos trasladaron durante 24 horas hacia el puerto de Ashdod. Ahí nos amontonaron en un playón de estacionamiento a las 500 participantes, 500 personas que participamos en la flotilla Global Sumut, y nos condenaron a prisión con un juicio sin juicio, totalmente amarrado, afirmando de que nosotros estábamos violando las leyes migratorias de Israel. Pero Ezequiel, te voy a cortar un poquito acá. Israel es totalmente ilegal, totalmente ilegítimo, porque estamos en aguas internacionales. Te voy a cortar un poquito acá. No hacia Israel, ellos nos secuestraron y nos llevaron a las cárceles de Israel. Sí, te voy a cortar un poquito acá porque como abogado me hace ruido el hecho de que decir, bueno, sometemos a una persona a juicio, lo cual implica, primero, la elaboración de un proceso en el cual se recogen pruebas y, sobre todo y fundamental, lo más importante, es darle a la persona acusada la posibilidad de ser oída y la posibilidad de ser defendida por un abogado. Todo esto en un lapso de pocos días, me imagino que no pasó. O sea, es una pregunta tonta, no pasó, ¿no? No, todo esto no sucedió. Fuimos interceptados, fuimos secuestrados, nos metieron en las cárceles de ellos, nos llevaron en colectivos policiales, esposados con los ojos vendados, y nos tiraron adentro de una celda sin ningún tipo de posibilidad de defensa. Ellos dijeron, están viniendo a Israel, nosotros no los autorizamos, y nos metieron directamente en la cárcel. Agradecemos el apoyo de la Organización de Abogados en Territorio Histórico Palestina, que se llama Adalá, que buscó colaborar con nosotros y fueron un aporte muy importante para nuestra liberación. Pero mientras nosotros estábamos amontonados, esposados en un estacionamiento, se hizo presente el ministro de Seguridad Ben-Gvir, y dio un discurso efectivamente nazi, diciendo: todos ustedes son terroristas, estos son tierras de Israel, y por lo tanto todos ustedes van a ir a prisión y van a ser castigados. Es por eso que nos detuvieron durante 6 días en esas cárceles de Israel. No se nos garantizaba la comida, con una escasa de agua, estábamos en celdas sobrepobladas, las personas que debían recibir medicamentos y tratamiento médico no las recibieron, utilizaron sus armas de guerra para intimidarnos, se realizaron simulacros de fusilamiento sobre dirigentes y dirigentes de la flotilla Global Sumut, todo esto durante 6 días, y fuimos trasladados luego de ese día de detención hacia Jordania. Nos tiraron del otro lado de la frontera hacia Jordania, y allí luego, gracias al consulado de Uruguay, porque el consulado de Argentina no tiene representación y no hizo absolutamente nada para garantizar nuestra llegada hacia Argentina, gracias al consulado de Uruguay que nos ayudó, pudimos volver la noche del día miércoles a Argentina. O sea que ustedes estuvieron, para hacer un paralelismo que también va de acuerdo al discurso del ministro de Seguridad de ellos, ustedes estuvieron prácticamente como si en los años 70 hubieran estado acá en la ESMA, en Olimpo, en algún centro clandestino de detención. Sí, efectivamente. El ministro Ben-Gvir, que
quien expresa al gobierno de Netanyahu y lo más reaccionario del nazi-sionismo de Israel, buscó tratarnos como terroristas y efectivamente lo intentó. No pudo lograr su cometido de dejarnos en las cárceles por tiempo indeterminado, como tratan a gran parte del pueblo. Recordemos que Israel tiene a niñas y niños de 12 años detenidos en las cárceles, de a miles. En esas cárceles donde detienen a la población palestina de manera sistemática desde hace 78 años. A nosotros nos han detenido como miembros de la flotilla global Sumud y hemos conquistado nuestra libertad gracias a la movilización de los pueblos del mundo, incluyendo la movilización del pueblo argentino, que se ha movilizado de manera masiva para reclamar nuestra libertad. Cuando decimos que Israel es un Estado nazi-sionista, no lo decimos de una manera decorativa, lo decimos de una manera categórica. Es un régimen que efectivamente está sostenido, creado por Israel en 1948, con el objetivo único de exterminar al pueblo palestino, y es por eso que lo que utiliza en Palestina lo utiliza de manera sistemática con quienes nos solidarizamos con el pueblo palestino. Efectivamente nos han detenido, nos trasladaron con los ojos vendados, nos encarcelaron, de la misma manera que una dictadura fascista lo hubiera llevado en cualquier país con dictadura, en Argentina o en cualquier dictadura de Latinoamérica o el mundo. Esto desmiente totalmente de que Israel no es ninguna democracia progresiva para los pueblos árabes. Es un Estado nazi-sionista, fascista, nazi, que utiliza métodos de guerra civil en contra de un pueblo, en este caso del pueblo palestino, y cualquiera con quienes se solidarizan con ellos. Por eso es que nos buscaron meter presos para amedrentarnos, para atemorizar a los pueblos del mundo, pero bueno, no lo han logrado. Salimos fortalecidos, hemos vuelto a Argentina y las personas de 50 países siguen llegando a cada uno de los aeropuertos y son recibidas por enormes movilizaciones en cada uno de los países, porque la movilización y el apoyo al pueblo palestino se han fortificado, se ha tonificado, se ha extendido y viene creciendo, porque efectivamente el apoyo al pueblo palestino es tarea de los trabajadores y los pueblos de todo el mundo, porque hoy el Estado nazi-sionista de Israel es el fascismo y el nazismo del siglo XXI. Entonces lo vamos a derrotar de la misma manera que derrotamos a Mussolini en Italia, que derrotamos a Franco en España, o derrotamos a Hitler en Alemania, o de la misma manera que terminamos con el apartheid en Sudáfrica, o de la misma manera que el imperialismo norteamericano fue derrotado en Vietnam. Tenemos que efectivamente sostener la movilización mundial, extenderla hasta derrotar al genocidio, porque el genocidio es una experiencia de presión política, de la descomposición del sistema imperialista y capitalista, y tenemos que derrotarlo también en defensa de nosotros, porque esos regímenes que buscan imponer en Palestina es un laboratorio que, si sigue sucediendo allí, se extenderá hacia los otros países. Esta es la expresión de las ultraderechas a nivel mundial, que buscan crecer, que buscan aplicar ajustes brutales, utilizando todo tipo de métodos, incluyendo los nazifascistas, como vienen aplicando en Palestina, cosa que debe reconocer el rechazo de todas las organizaciones políticas que se dignen de ser democráticas. Por eso en Argentina repudiamos la complicidad de Milei y exigimos a todas las personalidades políticas, a todas las organizaciones políticas, a todos los candidatos, por ejemplo, en estas elecciones de diputados nacionales, que se pronuncien de qué lado están, o con el pueblo palestino o están con el genocidio nazi-sionista de Israel. Estás hablando del Estado nazi-fascista de Israel y haces hincapié en la palabra Estado. Esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿hay alguna diferencia entre la postura oficial del Estado y el sentimiento del ciudadano israelí de a pie que no se involucra en cuestiones políticas? El punto está en que la creación del Estado nazi-sionista en 1948 tuvo su objetivo, pero hoy estamos viviendo un aislamiento cada vez mayor del Estado nazi-sionista de Israel como un aparato militar, político, como un enclave en Medio Oriente, y está habiendo una gran repercusión también hacia adentro de Israel. Hay un movimiento mundial del pueblo judío que está diciendo: nosotros no somos sionistas, no en mi nombre, y están repudiando las acciones de Israel, ¿no?, que está realizando en contra del pueblo palestino. Las movilizaciones en Israel también siguen creciendo para repudiar
el genocidio, y creemos que eso debe continuar adentro de Israel y afuera de Israel. El asunto está en que la política de los dos estados que el imperialismo tomó desde la década del 90 por los acuerdos de Oslo fue pisoteada por el mismo Estado de Israel y por el mismo imperialismo, pues nunca garantizaron la existencia de los dos estados. El territorio histórico palestino desde los 90 hasta ahora fue diezmado de manera sistemática. Lo único que han garantizado es la expansión militar política de Israel en territorio histórico palestino. Es por eso que la cobardía de la diplomacia capitalista imperialista se hace presente hoy en forma de genocidio, porque Israel aplica este genocidio desde hace 2 años con la complicidad de todos los gobiernos del mundo. Es realmente repudiable la cobardía de los gobiernos que lloran con lágrimas de cocodrilo los asesinatos de las niñas y niños, mientras sus manos están marchadas con la sangre del pueblo palestino que está siendo asesinado de manera sistemática. Saludamos que la diplomacia haga discursos en la ONU en contra de Israel, pero lo llamamos a tomar acciones concretas en contra del Estado de Israel y a todos los gobiernos del mundo a romper relaciones políticas, económicas, diplomáticas, militares y de todo tipo con el Estado nazi sionista de Israel, porque peleamos por una Palestina única, laica, democrática y no racista que pueda autodeterminarse en su territorio histórico. Por eso repudiamos también los falsos acuerdos de paz que Netanyahu y Donald Trump están buscando organizar como una farsa mundial ante el repudio internacional del genocidio. Esa paz que el imperialismo busca imponer en Palestina es una paz reaccionaria con la cual Trump y la dirigencia imperialista busca repartirse el territorio histórico para bloquear la posibilidad de la libertad y la autodeterminación del pueblo palestino. No resolverán el problema de esa manera. La única solución es la inmediata retirada de todas las tropas de Israel de Gaza, el fin del bloqueo, la llegada inmediata de ayuda humanitaria, de agua, comida, alimentos y de profesionales para revertir inmediatamente la situación de cara a conquistar una Palestina única, laica, democrática y no racista con su capital en Jerusalén, porque el territorio histórico de Palestina debe ser recuperado para el pueblo palestino. Bien, Ezequiel, no te molestamos más. Gracias por estos minutos de radio. No, por favor, gracias a ustedes por comunicar, por informar, por difundir, porque en tiempos de genocidio, cuando Israel ha asesinado, como decía recientemente, a más periodistas que en las 2 guerras mundiales, informar es un acto valiente al que saludamos y agradecemos enormemente de Izquierda Socialista, de la UITSI y de toda la flotilla global submundo. Un abrazo, gracias.